Eh, Ahí está iniciándose nuestra segunda parte. Bueno, ya vimos lo que son las enfermedades bióticas, ahora les voy a mostrar las enfermedades abióticas, ¿ya? Y esto es muy interesante porque es todos los desequilibrios, ¿cierto? Cambios fisiológicos del organismo hospedero, pero que son producidos por agentes eh, no bióticos, ¿ya? Por agentes del ambiente. ¿Ya? Eh, Pueden darse por congelación, por fracturas debido a la nieve o el granizo, por inundaciones, por pobre drenaje, por deficiencia de nutrientes o por exceso de nutrientes, ¿cierto? Por viento, por iluminación, tanto exceso como deficiencia, por incendios forestales, ¿cierto? Por intoxicación de agentes químicos, ¿cierto? Como concentraciones de aluminio, concentraciones de ozono, cobre, arsénico, ¿cierto? Incluso también algunos plaguicidas ya pueden generar todo este tipo de desórdenes fisiológicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en la experiencia les va a tocar encontrarse más con esto que con lo otro. ¿Ya? Resulta que cuando uno va a un campo agrícola convencional y observa plantas enfermas o plantas con sintomatología y va a hacer el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es descartar, ¿cierto?, la causa más probable. Y en este caso la causa más probable va a ser un problema abiótico. ¿Ya? Uno cuando va a un campo agrícola convencional se encuentra con puras plantas estresadas, ¿cierto? Que yo les decía, imagínense un huerto de manzano con plantas todas dobladas, ¿cierto? Porque les hacen solaxe y después todas podadas, ¿cierto? Con podas bien hechas, otras podas mal hechas que generan sierpes o que generan estos chupones que les llaman, ¿cierto? Eh, Podas e incluso maltrato de las raíces, a veces cuando se hacen manejos en el suelo inadecuados, ¿cierto? Muchas veces en algunos campos se deja pasto en la entrilera, pero no con un fin muy agroecológico que digamos respecto a la salud del suelo y sus microorganismos, sino porque requieren meter el tractor en invierno, ¿cierto? Entonces, por eso le dejan el pasto, pero eso también puede afectar de alguna u otra forma el desarrollo de las raíces, normal, tanto el paso del tractor también, ¿cierto? O a veces cuando se aplica, eh, no sé, algún tipo de fertilizante al suelo que requiere ser incorporado, también se rascan las raíces, o sea, estamos en general maltratando las plantas, entonces esas plantas siempre van a estar estresadas y por eso siempre son muy susceptibles a enfermarse fácilmente. Pero más que enfermarse bióticamente, lo que van a tener frente a sus ojos son plantas enfermas abióticamente, van a ser plantas estresadas, que van a tener en general problemas de desnutrición, ¿cierto? Lo que ocurre en los campos agrícolas y lo que ocurre con los suelos es que las plantas absorben tal o cual nutriente, pero hay nutrientes que no absorben y que se comienzan a acumular. Y esos nutrientes que las plantas no absorben y que se empiezan a acumular en algún momento, su concentración es tan alta que pasan a ser tóxicos. Y eso genera un problema importantísimo en el desarrollo. ¿Por qué? Porque esto de repente impide que se puedan eh, absorber otros nutrientes, ¿cierto? Debido a la carga osmótica que tienen esos suelos, lo que le llaman acumulación de sales, o directamente porque al no poder absorber algún elemento importante, que puede ser un cofactor enzimático, ¿cierto? Un cofactor hormonal, esta planta no va a poder sintetizar normalmente las moléculas que requiere para su funcionamiento fisiológico. Entonces,
se va a enfermar, vamos a observar síntomas. Eh, Problemas de inundación y pobre drenaje prácticamente en todos los campos que han sido arados, ¿cierto? Por el famoso pie de arado o directamente por los malos manejos también de la aplicación de agroquímicos que requieren el paso de tractores, mucha maquinaria, ¿cierto? Las cosechas. Entonces, si son suelos mal drenados, van a tener ciertos problemas de inundación, por ende de anoxia a esas raíces, por ende, la mayoría, de hecho, de las, no, no sé si la mayoría, pero muchas de las enfermedades del suelo son o aparecen como consecuencia de un problema de drenaje, ¿cierto? De un problema de que la planta en algún rato sufrió en sus raíces periodos de anoxia, en el cual se degrada tejido debido a la fermentación y queda susceptible ese tejido para que ingrese cualquier otro organismo, que si no hubiese sido por esas condiciones de anoxia jamás hubiera podido ingresar, ¿ya? O el viento, ¿cierto? Cuando rompe tejido que está en crecimiento, también deja la herida abierta, susceptible para que nos enfermemos. Bueno, se enfermen las plantas, ¿cierto? El exceso de la iluminación, que puede llegar a quemar las hojas, la deficiencia de iluminación que produce etiolación, ¿cierto? Con tejidos muy débiles. Ni hablar de los incendios forestales acá en Chile desde el 2018. ¿Se acuerdan que ahí se perdieron casi todas las variedades patrimoniales que habían en la zona de Cauquenes, Villa Alegre? Esas plantas no sufrieron ninguna plaga, ¿cierto? Esas plantas se enfermaron, pero por factores abióticos. Entonces esa es la importancia de comprender bien la diferencia, ¿cierto? Entre una enfermedad infecciosa o una enfermedad no infecciosa. Porque lamentablemente y como consecuencia de los diseños y los manejos agrícolas convencionales, son los más comunes. ¿Ya? Lo más común, ¿ya? Es lo más... eh, es en lo que más experiencia hay cuando uno va a dar una vuelta al campo a observar plantas enfermas, tiene que hacer el diagnóstico y en realidad lo primero que tiene que hacer, ¿a alguien se le ocurre qué sería lo primero que tenemos que hacer para descartar la causa más probable? Si esto es como cuando llega alguien a la UCI, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Evaluar ¿Evaluar qué? como los síntomas que tiene la planta. Y bueno, sí, en realidad eso es lo que está observando, ¿cierto? Usted viene el productor agrícola y lo invita a su campo para que vayan a dar una vuelta porque esas plantas están marchitas y con medias amarillentas, ¿ya? Esos son los síntomas, ¿cierto? Eso es lo que usted tiene que evaluar justamente. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo les digo, tengo dos posibles causas, ¿cierto? Una causa biótica y una causa abiótica. Si yo les digo que la causa abiótica es la causa más probable, ¿cierto? Lo que yo tengo que empezar a descartar son las causas más probables. Eso se hace en medicina también, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿ah? Recuerden que ustedes son médicos de las plantas, ¿cierto? De alguna forma los fitopatólogos es eso lo que hacen, ¿cierto? Tienen que empezar a Profe, descartar. un examen o un estudio, algo así, Ya, pero ¿qué tipo de examen o un estudio? análisis, ¿De qué? suelo, puede ser primero. Primero, ¿cierto? Examen de suelo. ¿Con eso qué va a descartar usted? Ahí vamos a observar inmediatamente ciertos factores de pH, ciertos factores de electroconductividad, ¿cierto? Vamos a observar inmediatamente cómo están los niveles de aluminio, cobre, ¿cierto? Vamos a ver cómo está el NPK, ¿cierto? Vamos a ver cómo están los microelementos, ¿ya? Los niveles de arsénico, si fuese necesario también medirlos, ¿cierto? Entonces ya con eso vamos a descartar, qué sé yo, que el suelo esté
con problemas de nutrición, con problemas de toxicidad, con problemas de anoxia, ¿cierto? Si hacemos una calicata, ¿cierto? Recuerden a la profesora Estrella, yo supongo que se los dijo 1000 veces. eh, lo primero es la calicata, ¿cierto? Hay que estudiar qué tenemos abajo de nuestros pies, cómo se está moviendo el suelo, cómo por ende se van a mover los nutrientes, ¿cierto? Y todo. Lo primero está en el suelo. Recuerden que lo que nosotros vemos es una consecuencia de factores que están ocurriendo en el suelo. Es una manifestación de cosas que primero ocurrieron en el suelo. Entonces, lo primero observamos el suelo. Entonces, el drenaje del suelo, ¿cómo está? Para descartar que sean problemas de anoxia en raíces, ¿cierto? O que sea algún problema de rompimiento de raíces por maquinaria o algo, ¿cierto? Entonces, justamente, lo primero que vamos a hacer es un análisis de suelo. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Vamos, vamos. ¿Cómo se nos ocurre? A ver, yo ahora sé cómo está el suelo. ¿Qué tengo que saber ahora? ¿A quién estamos observando? ¿A quién estamos analizando? Un análisis foliar. Exacto. Un análisis foliar. Hay que tomar muestras de la planta y enviarlas al laboratorio y saber cómo están, ¿cierto? Sus niveles de nutrientes, cómo está su nivel de materia seca, ¿cierto? Cómo está su humedad. Y ahí empezamos a descartar. Eso es lo primero. Entonces, cuando uno llega enfermo al hospital, ¿qué le toman, ¿cierto? Le toman la temperatura, le empiezan a medir sus pulsaciones, ¿cierto? Cómo está eh, el oxígeno en la sangre, le toman una muestra de sangre, para aquí es lo mismo, ¿ya? Ustedes tienen que llegar al campo y observar al paciente que tiene ciertos síntomas, ya vamos a empezar a descartar causa probable. Lo peor que pueden hacer es ir a buscar las causas improbables. ¿Por qué? ¿Alguien piensa por qué puede ser? Por temas de eficiencia, ¿cierto? Por temas de no nos podemos gastar recursos y tiempo, ¿cierto? Porque es lo que menos hay. Tenemos plantas que se nos están muriendo y tenemos un agricultor que lo que menos quiere saber es de costos. ¿Cómo lo ayudamos a este señor? Descartando causa probable. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cómo está el suelo? Segundo, ¿cómo está la planta? Tercero, recién vamos a empezar a observar, a hilar más fino si es que hay o no un bicho. Si es que recién detectamos que primero está bien el suelo y que primero está bien la, la nutrición y la fisiología de la planta, ¿cierto? Si la planta tiene buenas concentraciones de nitrógeno, entonces no debería estar amarilla, ¿cierto? Si esta planta tiene bajo nivel de materia seca, no debería estar marchita, ¿cierto? Entonces algo que está pasando aquí. Y ahí empezamos a buscar causa probable según síntomas y signos que estemos observando, ¿cierto? Y a ver, si está marchita, vamos a revisar sus raíces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si la planta está marchita es porque no está absorbiendo bien el agua. Entonces lo primero que vamos a ir a mirarle es una raíz, ¿cierto? Ustedes pescan una raíz, la cortan y hacen un análisis visual de la raíz, ¿cierto? Tratando de encontrar alguna mancha, algo que les indique en algún tejido, en el xilema o en el floema de la raíz, o si esta raíz tiene necrosis en alguna parte por anoxia, o si tiene quistes por nematodos, o si algo, ¿cierto? Pues la planta está marchita porque la raíz no está absorbiendo bien. Entonces nos vamos al tiro a mirar la raíz. ¿Ya? Y resulta que está todo bien en la raíz. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? La planta está marchita, recuerden. Revisamos que está todo bien en sus nutrientes, revisamos que está todo bien en el suelo, las condiciones físico-químicas del suelo, revisamos las condiciones fisiológicas de la raíz y está bien. Ahora, ¿para dónde nos vamos?
su estructura, ¿no? Sí, estamos hablando de su estructura, pero ¿qué sigue después de la raíz? ¿Ya? Fíjense en los tejidos conductores, ¿cierto? Fíjense las venas de las plantas. En la raíz están de una forma estructuradas, ¿cierto? Después cambian su estructura en cierto lugar muy específico que tienen todas las plantas, ¿cierto? Y, y de ahí para arriba cambia la forma en la cual está dispuesto el xilema del floema. ¿Recuerdan? Recuerden que tienen que tener fisiología vegetal clarito para poder estudiar fitopatología y también microbiología. Por eso son ramos que están antes. En el cuello. Nos vamos al cuello, nos vamos al cuello de la planta para ver cómo está ahí. ¿Por qué? Porque si la planta está marchita es porque algo no está ocurriendo bien en la conducción de esos tejidos, ¿cierto? Y si está bien en la raíz tiene sus tejidos funcionando como corresponde, entonces hay algún problema en el cuello, ¿ya? Y si no es en el cuello, entonces ahí nos vamos más arriba al xilema de las ramas, ¿cierto? Y si es una rama nomás y no todas, entonces ahí hay que ir siempre de la causa más probable a la menos probable y hasta que se llega, ¿cierto? Con el fin de lograr una eficiencia en el uso de los recursos y del tiempo. Y además considerando la experiencia que se tiene tanto del agricultor respecto a las enfermedades que ha tenido antes, o las enfermedades que han tenido los vecinos, o las enfermedades más comunes de ese cultivo, o las enfermedades más comunes de ese cultivo en esa zona en específico, y ahí uno empieza a buscar qué puede llegar a ser, ¿cierto? Si esto es diagnóstico médico, es lo mismo, ¿cierto? Y hasta que puedan llegar a ser un cultivo de tejido de patógeno, es lo último, ¿cierto? Ya es cuando tenemos más que descartado todo el resto, entonces vamos a ir a evidenciar si efectivamente esa mancha cilemática que encontré pertenece a hifas de Phytophthora, ¿cierto? Ahí voy a tomar, ¿cierto? Una garpa padectrosa, voy a tomar un pedacito de este micelio, lo voy a poner ahí a tantos grados Celsius, voy a empezar a anotar, ¿cierto? Y todos los postulados de Koch, todo eso que nosotros reconocemos como la fitopatología clásica, es en realidad lo último, la última parte, ¿ya? Ojalá ni siquiera llegar ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que lograr diagnosticar, ¿cierto?, el problema que tenga el cultivo desde la causa más probable. Y la experiencia les indica que la causa más probable es siempre un problema abiótico, relacionado principalmente a nutrición o a manejo del cultivo. Entonces por ahí hay que irse primero, ¿cierto? Y después llegar a esa última parte. ¿Ya? Las enfermedades abióticas son así en general. Bueno, y nosotros, ¿cierto? Lamentablemente no es considerado un factor abiótico, siendo que nosotros sí somos seres vivos, pero toda nuestra actividad humana para la fitopatología o para la fitopatología clásica. Recuerden que todos estos, bueno, no recuerden, no se los había dicho. Todo lo que estamos estudiando viene del libro Fitopatología de George Agrios, ¿ya? Esa es como la Biblia de la fitopatología clásica. Yo se los puedo subir, tengo las versiones en PDF, y en la universidad también están las versiones en físico, están las mismas que tengo yo en blanco y negro, la versión en español, que es como del 87, creo, y la versión más actualizada que es del 2005, que está a todo color, pero está en inglés. Pero, bueno, ustedes igual tienen que leer todo ese tipo de cosas en inglés. Así que para ese clásico y por ende para la fitopatología clásica, la acción del hombre es considerado un factor abiótico. ¿Ya? Entonces todo lo que hagamos del suelo como compactación, que lo estábamos hablando recién, o contaminación directamente,
O contaminación del aire también, el uso, como yo les decía, de todos los biocidas que se usan para cualquier cosa, se usan mal además, se usan sin monitoreo, se usan indiscriminadamente, en realidad se usan porque lo, alguien lo recomendó, porque ese alguien está recibiendo una comisión por eso. ¿Ya? Así funciona lamentablemente el sistema, ¿cierto? Y la coimisión existe. eh, es porque es una coima al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, gran parte de los agroquímicos son mal utilizados justamente por este problema que tiene que ver más que nada con comercio que con necesidades reales del campo o de las plantas. Entonces, muchas veces el mal uso genera todos estos problemas, ¿cierto? Después lo llaman a usted, oiga, sabe que necesito que me venga a ver el campo, que las plantas están todas enfermas. Y claro, si las está llenando de veneno, ¿cómo no van a estar así de enfermas, ¿cierto? Es complicado de alguna forma en comprender bien esos distintos paradigmas, ¿cierto? Pero ya cada vez se entiende más, ¿cierto? Eso es lo bueno. Ya. Todo indica que ahora vamos a cambiar el paradigma, sobre todo respecto al cambio en las enfermedades del suelo. Ya todos los papers indican que a mayor biodiversidad, menor probabilidad de enfermedad, ¿cierto? Mientras que la concepción clásica era que poco menos el suelo tenía que ser un sustrato físico-químico que no tenga nada de vida, porque cualquier cosa que sea bicho es una enfermedad potencial, ¿cierto? Hoy en día se sabe que cualquier suelo que no tenga suficientes bichos va a generar enfermedades potenciales, ¿cierto? Entonces, cambió. Les voy a dejar unos papers de esas cosas, ya lo voy a anotar aquí porque si no después se me olvida. Y para que tengan una lectura interesante respecto a eso para la próxima semana. Ya. Y justamente otro problema importante que yo les digo que es el más importante de todos es su falta de formación en las personas que están encargadas en las distintas prácticas culturales del manejo de las plantas, ¿cierto? Eh, hay que saber de fisiología vegetal, hay que saber de botánica, hay que saber de microbiología, hay que saber de física, de química. Es importante, por eso nosotros como ingenieros agrónomos en nuestra formación tenemos todas esas disciplinas porque si no, no hay otra forma de poder observar el todo, ¿cierto? Como les digo, a la hora de hacer un diagnóstico es cuando aparecen todos esos conocimientos relevantes a la luz, porque todos tienen que ver, está todo relacionado con todo, al fin y al cabo, les digo. Lo que nosotros tenemos enfrente a nuestros ojos, la canopia, lo que nosotros podemos cosechar, lo que podemos cuantificar, no es más que la manifestación final de un montón de procesos bioquímicos que están ocurriendo en el suelo y que dependen de la relación de montón de organismos que están interactuando, ¿tá? Con su entorno. Entonces, la susceptibilidad que puedan tener o no estos organismos va a depender mucho de la forma del manejo de su entorno, tanto biótico como abiótico. Bueno, aquí tenemos algunos de estos bichitos, ¿cierto? Que yo les decía, que pueden ingresar a nuestras plantas. A ver, clase, patología. Subir el review de biodiversidad del suelo. Eh, Hablando de esto, la semana pasada fue el Congreso Internacional, ya el Global Symposium on Soil Biodiversity, ¿cierto? Hermoso, pero maravilloso, ¿eh? Se los recomiendo porque está todavía ahí en la página de la FAO, lo pueden buscar como Global Soil Biodiversity Symposium o Global Symposium on Soil Biodiversity, así parece que se llama. Pero es eso, el simposio global en biodiversidad del suelo. 4 días, ya 3 horas por día, eh, escuchando a los investigadores más destacados en biodiversidad del suelo respecto a todo lo que implica, ¿cierto? Respecto a la fitopatología, todos estos nuevas aproximaciones.
de los servicios ecosistémicos que genera la biodiversidad en el suelo. Y nada, los tipos terminaron hablando, concluyendo que la única forma de controlar el cambio climático es metiendo bichos al suelo, imagínense, a ese nivel, ¿cierto? Porque ya tienen cuantificado cuánto carbono pueden llegar a secuestrar en el suelo a través de la actividad microbiológica. Así que fue maravilloso y ahí aparecieron varios de estos trabajos, entonces aproveché y los bajé y ahí los tengo, les voy a subir un par. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos distintos organismos que pueden llegar a generar enfermedades bióticas, ¿cierto? Yo les decía, una vez que ya descartamos los abióticos, ¿cierto? Como bien decía la compañera recién, eh, primero hacemos un análisis de suelo, ¿cierto? Una calicata, cómo están las sales, cómo está el pH, cómo está la electroconductividad, cómo está la capacidad de intercambio catiónico, cómo está todo eso. Y luego nos vamos a un análisis foliar, ¿cierto? Cómo está todo eso, ya descartamos que el problema sea abiótico y ahí recién empezamos a buscar causa probable biótica. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con distintas cosas muy diversas y una locura total, ¿cierto? Yo les digo, la morfología, o sea, bueno, vamos a estudiar esa parte, ¿cierto? Que tiene que ver con la taxonomía de estos organismos y es una locura total. Porque además esto va cambiando, ¿cierto? Y hay clasificaciones por varias cosas. Pero en general son estos, como yo les decía, ¿cierto? Hongos, bacterias, otro tipo de procariotes como los molicutes, ¿cierto? Plantas parásitas incluso, virus, nemátodos o protozoarios. Esos son los organismos que vamos a estudiar dentro de la fitopatología. Y un poco de historia de la fitopatología, esto se los voy a pasar rápido porque ustedes lo pueden leer también, ¿cierto? Esto te aparece también en el George Agrios y es una revisión de cómo se fue desarrollando esto en el tiempo, ¿cierto? Esto nace desde lo primero que se sabe, yo les digo, o sea, se lo decía recién, la fitopatología nace con la agricultura, ¿ya? Entonces, los seres humanos haciendo agricultura es cuando comienzan con sus primeras aproximaciones al estudio de la fitopatología. El primero fue el Antiguo Testamento, cuando aparecía, ¿cierto? Que los mildiu, los tizones, ¿cierto? Y como la guerra y las enfermedades humanas eran calamidades de los pueblos, ¿cierto? De alguna forma eran castigos divinos, ¿cierto? O sea, no estamos haciéndole caso a Diosito y entonces Diosito nos castiga con enfermedades. Ya eso se creó por mucho tiempo, se creía eso de esa forma. Ya entonces la gente en vez de ir a hacer estudios fisiológicos se iba a rezar, ¿cierto? Mientras perdían todos sus campos de cultivo. Nada, dependían de cómo cambiaran las condiciones ambientales para que eso se solucione o no, ¿cierto? Y eso vino a pasar después de mucho tiempo, hasta que Teofrasto, imagínense, recién 300 años antes de Cristo, hace la primera observación ecológica, al decir que las enfermedades eran más severas en los terrenos bajos eh, y que las rollas eran más comunes en los cereales que en las leguminosas, ¿cierto? Entonces ahí la primera observación ecológica, a ver por qué esto afecta más a esto y no a esto, o por qué esto afecta a este que está en esta condición, mientras que afecta a otro que no está en esta condición. A ver qué está ocurriendo aquí, ¿cierto? Ahora, imagínense que es al final lo más básico en fitopatología que yo les decía que teníamos que primero descartar, ¿cierto? ¿Cómo están las condiciones del terreno, ¿cierto? Si hay condiciones de anoxia o no, todo eso era lo que él estaba observando, ¿cierto? ¿Por qué las plantas de los terrenos bajos se enfermaban más? Justamente porque los problemas ahí de inundación van a ser distintos, ¿cierto? Los problemas de las condiciones de eh, flujo de agua y gases en el suelo va a ser distinto. Imagínense que desde Teofrasto hasta el siglo XVII, o sea, tuvieron que pasar 2000 años para que descubriéramos el microscopio. Eh, Fue largo el proceso, ¿cierto? 2000 años para luego poder observar que habían cositas chiquititas que estaban afectando. Entonces, en el siglo XVII, y por ende, en 1729, Micheli comienza con las primeras observaciones respecto a que el polvito, ¿cierto? Que tenían las plantas infectadas con hongos eran sus semillas, ¿cierto? Eran sus inóculos, eran esporas.
y estas eran transportadas por el aire, ¿cierto? El primer análisis que se hace de que en realidad el polvo de los hongos se transportaba por el aire eran semillitas del hongo. Luego Tillet demuestra que el carbón del trigo es una enfermedad contagiosa, ¿cierto? Usó ese polvito, lo puso en otra planta, esa otra planta se enfermó, ya ahí entendió algo. Después Prevost demuestra que el carbón es un hongo determinantemente, ¿cierto? Ya mira, esta cuestión es un hongo. Y vamos a estudiar la reproducción de este hongo. Y ahí empieza la fitopatología. Luego viene un evento súper importante a nivel histórico que es de alguna forma lo que funda la fitopatología en sí misma, ¿cierto? Como le dicen también a De Bary, que es el padre de la fitopatología, uno de los padres junto con Robert Koch, y es porque los irlandeses comían mucha papa y de repente les aparece la fitóptora. Y los irlandeses se murieron de hambre. Imagínense, la mitad o más de la mitad de los irlandeses se murieron de hambre. Montones tuvieron que arrancar, ¿cierto? Muchos de ellos se arrancaron y llegaron de inmigrantes ilegales a Nueva York, ¿cierto? De ahí viene el tema de las pandillas de Nueva York, o por qué en Estados Unidos tienen fiestas con duendes y esas cosas, ¿cierto? Bueno, porque también muchas de las mejores cervezas también se producen en Estados Unidos, ¿ya? Tiene que ver justamente con que hay muchos irlandeses y tiene que ver con esta parte de la historia, que allá ellos se murieron de hambre por esta cuestión, ¿cierto? Entonces al final empieza De Bary y a hacer su análisis y termina descubriendo que efectivamente el tizón tardío de la papa era un hongo, era la Phytophthora infestans, y hasta hoy en día la Phytophthora infestans lo genera un montón de problemas, ¿cierto? Esto trajo problemas, se cayeron imperios completos, ¿cierto? Por esta cuestión. Imagínense que todo el reino de Irlanda se fue a la quiebra después de que ocurrió esto. Hay un montón de historia, un montón de todo con esta gran catástrofe a nivel mundial, ¿cierto? Que fue el descubrimiento de la fitóptora. Luego, esa fue la historia respecto al descubrimiento, ¿ya? Ahora, respecto al control, esto nace el 87 cuando eh, se introduce el mildiu en la vid, ¿cierto? Luego Millardet eh, inventa el caldo de Bordelés, todavía se utiliza, ¿cierto?, en agricultura orgánica para el control de las enfermedades fúngicas. Luego Ward descubre que la roya es más devastadora en monocultivos, ¿cierto? Eso que lo que yo les estaba diciendo recién, ¿cierto? Las prácticas de manejo van a influir, ¿cierto?, en el estrés de la planta, entonces las plantas son más susceptibles si se mantienen en esas condiciones, ¿cierto? Otra observación ecológica, en este caso de Ward. Bueno, luego Rietum hace el primer tratamiento de semillas en mercurio. Imagínense, con mercurio estaban tratando las semillas en ese entonces, ¿cierto? Hoy en día ya sería prácticamente una locura pensar en usar mercurio para eso, pero bueno. Tisdale presenta el primer fungicida en base a ditiocarbamatos, ¿cierto? Luego se usan los antibióticos por primera vez en el 95, el 54 se descubre ya a los 4 años de que se inventan los antibióticos, se descubre la resistencia de los antibióticos, ¿cierto? No podemos ir contra la evolución de los organismos, así que ahí hay otro problemón que tenemos ahora, ¿cierto? Con estos organismos súper resistentes. Y ya en 63 se descubre la resistencia de los hongos a ciertos fungicidas, ¿cierto? Hay un problemón con eso. Y después el primer fungicida sistémico en el 65 y en el 72 el primer método de control biológico. Ya desde el 72 cambia todo para adelante. Como les digo, después va a salir ya 2021, el Simposio Mundial indica que ahora hay que llenar de bicho el suelo. Y así va a ser. Esto es histórico. Bueno, De Bary, el 86, a través de lo que es fisiología, descubre que aquí habían toxinas y enzimas, ¿cierto? Aquí se sabe que hay cosas que producen los organismos y que me rompen las plantas, ¿cierto? Después Tanaka descubre que Alternaria produce estas mismas toxinas. Clayton confirma la sugerencia de Johnson y Murwin respecto a que la toxina de las pseudomonas fue aislada en forma pura por Woolley, ¿cierto? Eh, y después demuestran que la toxina de Helminthosporium presenta especificidad. Kurosawa descubre que la giberela producía ciertos síntomas con los filtrados estériles del hongo, ¿cierto? Ya el hongo se sabe que entonces puede ser un inóculo con su filtrado. Luego demuestran que el componente activo de los filtrados es justamente esta giberelina. ¿Ya? Entonces, se sabe ya que un hongo produce giberelinas. Antes se llamaba giberela, hoy se llama Fusarium.
pero es un hongo que en este caso produce cambios hormonales. Imagínense cambios hormonales en el trigo, como que la planta crezca más alta de lo normal. El problema de eso es que el trigo después se cae, ¿cierto? Y no lo pueden cosechar. Entonces era un problema que estas plantas crecieran más de lo normal. Y peor si es por un hongo que les está produciendo hormonas. Eso fue una locura en el tema del arroz. También ocurre en el tema del trigo. Luego, el 55 y 60 se demuestra que muchas bacterias y hongos producen ácido indolacético. Esos son los famosos organismos promotores de crecimiento, ¿cierto? Los PGPR que le llaman, Plant Growth Promotion Rhizobia. ¿Por qué? Porque producen directamente auxina, imagínense. Clamp, Elson y Leonard demuestran que en Corynebacterium faciens se producen citocinina, además, ¿cierto? O Agrobacterium tumefaciens, que es la base de todo la transgenia, prácticamente la mayoría de la transgénesis a nivel mundial, ¿cierto? Vamos a ver por qué Agrobacterium tumefaciens es el padre de la transgenia. La transgénesis la inventó este bichito y no los seres humanos, ¿cierto? Y luego demuestran que ese ADN es transcrito por las células de la planta. Entonces, una planta atacada por Agrobacterium es una planta transgénica. Luego viene la genética de la resistencia, ¿cierto? Los primeros estudios en herencia mendeliana en variedades de trigo y por ende en la roya, resistencias en fusarium, variabilidad genética dentro de especies de patógenos, entonces aparecen los patobares, eh, razas fisiológicas para variedades hospedantes, ¿cierto? Razas que son más susceptibles que otras, ¿cierto? O resistencias producidas por toxinas en hospedero o la famosa resistencia horizontal cuando hay un gen de resistencia por un gen de virulencia. ¿Ya? O la resistencia vertical, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante, no se compliquen, ¿cierto? Resistencia vertical y resistencia horizontal. La resistencia a la hipersensibilidad también lo vamos a observar como una respuesta de las plantas. Y resistencia de las fitoalexinas, que son resistencias de respuestas en otros lugares de la planta cuando los daños se hicieron en otra parte, ¿cierto? O el estímulo se genera en otro lugar, ¿ya? Bueno, y lo último que les tengo para terminar la clase son los famosos postulados de Koch, ¿cierto? Los postulados de Koch se siguen utilizando todavía hoy y es para determinar si tal agente causal es o no el agente causal de tal cual enfermedad que yo tengo enfrente, ¿cierto? Después de yo estudiar los síntomas, los signos, para definir un síndrome, voy a poder diagnosticar que puede llegar a ser o no tal o cual organismo, y para eso viene el cultivo que yo les decía, ¿cierto? Y eso se hace de la siguiente forma. Eh, Primero, el patógeno debe encontrarse asociado con todas las plantas que están enfermas, ¿cierto? El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las plantas enfermas que usted está examinando. Estas 5 plantas tienen los mismos signos y síntomas y síndromes, por ende. Entonces, tengo que encontrar esta relación con el patógeno en todas estas plantas que yo voy a observar. El patógeno probable yo lo debo aislar, ¿cierto?, de la planta enferma y desarrollar en un cultivo puro, en medios nutritivos, ¿cierto?, en un ambiente también determinado, y anotar, ¿cierto?, describir todas sus características, ya qué color, tasa de crecimiento, todo, de qué ancho, todo, ¿ya? Para luego, ¿cierto? En el caso de que no sea cultivable este organismo, se debe cultivar una planta, ¿cierto? Y sobre ella permitir que se desarrolle este organismo, ¿cierto? Y anotar también todo esto, solo en el caso de que sea un parásito obligado, ¿cierto? Y producir los efectos. El tercer paso es tomar una muestra de este patógeno que usted cultivó, ¿cierto? Ya sea en el medio puro o ya sea en esta planta aislada y cultivada. Este patógeno que usted cultivó, lo toma y lo inocula en plantas sanas. ¿Ya? Ese es el tercer paso. Y en estas plantas sanas debiese generar los mismos síndromes o los mismos síntomas al menos
que en las plantas enfermas de las cuales usted obtuvo ese patógeno. Y el cuarto y último paso, que es para confirmar todo, es volver a aislar ese patógeno generado, ¿cierto?, en la planta del paso 3, ¿cierto? Esta planta sana que fue inoculada con su cultivo. Luego, esa muestra de patógeno hay que volver a cultivarlo y debe tener las mismas características que el paso 2, que su cultivo. Si eso se cumple, quiere decir que efectivamente es el inóculo y no es un vector del inóculo, ¿cierto? Que puede ocurrir cuando las características del paso 4 no corresponden a las características del paso 2, ¿cierto? Así que esos son los postulados de Koch. Acá tenemos fotos del G. agrios, que ustedes pueden observar, ¿cierto? Enfermedades típicas. Rhizopus es bien conocido, enfermedad típica de todos los refrigeradores, ¿cierto? O nemátodos, ¿cierto? Y sus daños que puede llegar a generar, los quistes o huevecillos que dejan así las hembras llenas de huevos que se quedan ahí pegadas a las raíces, ¿cierto? O bacterias, ahí está el Agrobacterium tumefaciens y el tumor que llegan a generar, ¿cierto? Aquí tenemos enfermedades por virus. Estos son los investigadores que por primera vez describieron, ¿cierto?, enfermedades de nemátodos. El primero que por primera vez explicó enfermedades por Erwinia o por Agrobacterium. Erwinia viene justamente por el nombre de Erwin Smith, ¿cierto?, que fue el que la descubrió. Aquí está Adolf Meyer cuando descubre el mosaico del tabaco, ¿cierto?, y en microscopía electrónica las partículas, ¿cierto?, de ese mosaico, ¿cierto? Aquí hay eh, eh, también otro tipo de virus, ¿cierto? Aquí hay problemas de virusoides o priones, ¿cierto? Acá hay polvo, ¿cierto? O roya pulverulenta, ¿cierto? El tema de la filoxera también, súper interesante a nivel histórico. Me da pena no estar tan justo en el tiempo y no poder desarrollar bien esto, porque tiene que ver historia también con el desarrollo de la viticultura en Chile, lo que ocurrió con la filoxera allá en Europa, ¿cierto? El mildiu también, la enfermedad del, ay, ¿cómo se llama este? Del chestnut, ay, siempre se me olvida, el castaño, las castañas, ¿cierto? Una enfermedad que también fue histórica en el norte de Estados Unidos, ¿cierto? O el mal del olmo, ¿cierto? El amarillamiento de la palma de coco también. Se perdieron campos completos, islas completas por esto. Y esto era un fitoplasma, ya que es un tipo de procarionte que no es bacteria, ¿cierto? O el caso este de la ergotamina, ¿cierto? Que produce LSD, ¿cierto? Entonces, la- los cultivos de avena o de centeno que se enfermaban de este organismo, ¿cierto? Empezaban a liberar esporas con LSD y la gente después andaba respirando esporas y andaba alucinando, ¿cierto? Y andaba viendo brujas. Todo el cuento de las brujas de Blair está relacionado a que la gente estaba eh, inhalando ácido lisérgico, ¿cierto? De las esporas de este organismo que se llama, ay, no me puedo acordar. Bueno, ya se los diré si esto aparece. De ahí, luego Albert Hoffman logra obtener el LSD y es el descubrimiento tan importante para la psiquiatría humana, ¿cierto? Pero en ese entonces los animales que consumían estas eh, centeno con estos hongos era tóxico, ¿cierto? Y además les hacía daños también
en los pies y también a los mismos humanos que trabajaban en las cosechas, ¿cierto? Tenía varios problemas, ¿ya? O micotoxinas de alimentos que nosotros no podemos consumir porque si los consumimos nos podemos morir, ¿cierto? Como Aspergillus, que es muy común también en las comidas humanas. O como les decía, muchas de estas enfermedades vienen porque los traen insectos vectores o los insectos son los que dejan las heridas para que ellos puedan ingresar y penetrar, ¿cierto? Esto también es muy común. Eh, y el control de insectos es parte importantísima del control en la fitopatología, ¿cierto? Por eso las mallas antiáfido, por eso todo este tema. De hecho, el control de la mosquita blanca o la mosquita tiene que ver con el traspaso de muchos virus, ¿no? Aquí tenemos enfermedades muy conocidas, ¿cierto? De todos los que han visto alguna vez un durazno conocen la trapina de Forman, ¿cierto? O todos los que conocen un manzanar han visto alguna vez una aventuria, ¿cierto? Eh, o la hoja de abanico de la vid, ¿cierto? Como les digo, Agrobacterium tumefaciens afecta a todos los pimientos que andan por ahí y ni les cuento cómo sufren los cerezos también con esto, ¿cierto? Y así. Ya, a ver. Estos son problemas de nemátodos también. Entender que los nemátodos no son todos malos, de hecho la gran mayoría son buenos. Los nemátodos son importantísimos a nivel de suelo, ¿cierto? Es esperable que existan nemátodos del suelo. Lo que no queremos es que los nemátodos fitopatógenos sean dominantes. Eso es lo que no hay que permitir, ¿cierto? Pero creer que los nemátodos son todos malos está todo mal, ¿ya? Aquí tengo un pequeño cuestionario ayuda a memoria para que ustedes estudien. Yo les voy a subir a la clase, o sea, al LMS, el video de la clase y todas estas diapositivas, ¿ya? Nos vemos la próxima semana